Ahí empecé creciendo con eso, donde ya la niña era que atraían mi cuerpo. Yo me sentía bien estando con una niña tan profundo que yo, desde niña a mis 8, a mis 9 años, yo sentía atracciones no por niñas, sino por mujeres grandes ya. En el mundo yo estaba buscando la felicidad que tenía Dios, yo la estaba buscando en el mundo, porque hay gente que están buscando cosas en el mundo y no saben que lo que ellos están buscando en el mundo lo tiene Dios. Hoy en día todavía hay gente que me dicen que yo parezco un hombre, pero yo no le doy mente a eso porque yo reconozco y sé de dónde Dios a mí me sacó. Recuerdo que yo apenas con 17 años tenía que trabajar para yo poder tener lo que yo quisiera, porque mi padre no me daba lo que yo quería tener. Nunca me pude casar con una mujer por las razones que mi madre hacía por mí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu canal de Anthony Miguel con el segmento Conociendo el Cambio. Como en cada contenido, hoy traemos uno de suma edificación a tu vida. Antes de presentar a la persona, yo te invito a que te suscribas, le dé like y comente, porque yo sé que el Señor te hablará hoy. Es nuestra hermana y amiga Daniela Green. Dios te bendiga. Amén, amén, varón. Dios te bendiga más, Dios te guarde. Para mí es un honor estar en esta plataforma, Anthony Miguel, para así estar hablando de la grandeza que Dios hizo en mi vida. Yo sé que será de gran bendición para cada persona que vaya a escuchar esta entrevista y este testimonio. Amén. Amén, amén. Yo sé que será de mucha edificación para muchas personas, porque Daniela, muchas personas anduvieron en el camino que tú estabas, pero Dios te rescató. Ellos andan sin fe y sin esperanza, creyendo que ya para ellos no hay solución, pero Jesús es la solución a su problema. Amén. Nosotros queremos saber de tu vida, Daniela. Cuéntanos desde niña. Bueno, mi niñez yo diría que fue una niñez bien, una niñez donde yo lo pude disfrutarla, donde estuve con mi madre. Mi padre nunca tuvo, pero gracias al Señor siempre me crié con mi madre, la persona que amo en este mundo. Y yo diría que fue una niña que yo viví, que la disfruté porque la pude disfrutar, la pude gozar. Yo diría que fue bien y a la vez fue mal, porque a través de que la disfruté, a través de que la viví, fue donde Satanás me marcó tan profundo que hoy en día todavía son cosas que me han dolido cada vez que pienso en la marca que tuve desde niña. Desde niña. Y fuiste creciendo. Cuéntanos de eso, Daniela. Amén, mi amado. Yo en realidad, en lo que vengo teniendo uso de razón, cuando yo tengo de mis 7 a 8 años, yo vengo teniendo atracciones por las mujeres desde niña. Y esas fueron una cosa en la cual a mí empezaron a marcarme. Porque era niña y no conocía lo que era la verdad. Yo no conocía lo que era eso. Porque era una niña. Entonces sí. Satanás entró eso dentro de mí, dentro de mi cuerpo, de mi corazón, ese espíritu que me hacía creer de que yo tenía que estar con una hembra, de que yo tenía que estar con una niña, porque ese era el sentido que yo tenía dentro de mí. Y fue algo que yo empecé creciendo con eso, donde ya la niña era que atraían mi cuerpo. Yo me sentía bien estando con una niña tan profundo que yo, desde niña a mis 8, a mis 9 años, yo sentía atracciones no por niñas, sino por mujeres grandes ya. Eso era lo que Satanás tenía dentro de mí, esa atracción profunda hacia mujeres grandes. Yo soñaba, yo a veces me acostaba siendo niña y yo pensaba en mujeres, porque Satanás ahí era donde me tenía agarrada. Ya cuando empecé a crecer y que fui creciendo, ahí fue donde más Satanás empezó a agarrarme. Porque ahí fue viendo las manifestaciones de Satanás en mi vida, donde ya yo me creía que era un hombre, que yo tenía que hacer cosas de hombre. Wow, desde los 7, 8 y 9 años, Satanás quería engañar tu vida, haciéndote creer que tú para estar bien tenías que estar con mujeres. Hay mucha gente que dicen, Daniela, que los niños nacen con una vena despiadada. ¿Qué tú crees de eso? Yo diría que no, porque la Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre Dios nos escogió y nos estableció. Yo diría que no, porque el niño cuando nace no tiene uso de razón, no sabe lo que es bueno y tampoco sabe lo que es malo. Y eso cuando el niño entra a la adolescencia es donde Satanás empieza a entrar ese espíritu en la vida de un niño, para que el niño entienda y crea de que él nació hembra, siendo hombre, y de que él nació hombre siendo una hembra. Sí, hay muchas madres que dicen, no, porque yo lo amo como quiera, yo lo voy a aceptar, yo lo voy a criar, porque así fue que Dios lo hizo. La Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios. Pero República Dominicana es uno de los países donde hay más personas con esa mentalidad
donde el lesbianismo y la homosexualidad ha arropado este país. Gente engañada por el mismo diablo, el Señor lo reprenda, y aún así se sigue incrementando. La tasa ha aumentado bastante. Y cuéntanos, tienes 7, 8 y 9 años con esa mentalidad. Amado, cuando vengo creciendo, desde mis 7 a los 9 años, los 11, los 12, me acuerdo yo que cuando yo cumplí 12 años, mi madre se muda a Santiago. Yo vivía en Sánchez Samaná. Cuando mi madre se muda a Santiago, yo noto que mi vida empieza a cambiar. Yo noto que cuando yo era niña, a mí no me gustaba usar ropa de hembra, sino ropa de varón. Yo siempre andaba con polochecitos, con pantalones y con zapaticos. Y noto que cuando cumplo mis 12 años, que mi madre se muda de Sánchez Samaná a Santiago, yo noto que mi vida empieza a cambiar. Yo noto que ya las cosas que yo usaba cuando era niña, cuando entro a la adolescencia, a mis 12 años, yo veo que me están gustando las cosas femeninas. Y veo que mi vida empieza a cambiar de una manera sobrenatural. Veo que mi madre empieza a comprarme ropa de niña, ropa de adolescente. Yo empiezo a vestir como una adolescente, empiezo a vestir como una niña. A tan punto tan profundo que cuando yo cumplo mis 14 años, mi madre se muda de un lugar a otro y allí conocí a unas amigas que eran lesbianas las dos. Ellas eran pareja. Y cuando yo conocí a estas dos jóvenes, yo sentí que cuando las conocí, algo, lo que ellas tenían dentro, conectó conmigo. Yo sentí que lo que yo sentía cuando era niña, en mi adolescencia, yo volví a sentirlo. Fue algo que volvió como a tener vida en mí. Y cuando yo empiezo a ver esto y a sentir lo que estoy sintiendo, yo veo que lo que ellas hacen de frente de mí me agradan. Yo veo que lo que ellas me están transmitiendo, veo como una conexión que me está agradando, algo que me está gustando. Entonces ahí fue donde Satanás entonces empezó y me agarró más profundo. Entonces te encuentras con una amiga que eran de ese mismo mundo. La persona dice, no, porque la junta no daña. El que se daña es porque quiere, pero a veces la mala junta te puede corromper, porque ya en tu vida eso no estaba, porque tú eres una niña, tú entendías que debías de vestir como una niña hasta que te juntaste con ella. Satanás aprovechó ese momento. Amén, mi amado. Satanás ahí fue que aprovechó ese momento cuando yo conocí a esas dos jóvenes. ¿Por qué? Porque esas dos jóvenes como que me influenciaron. Hay gente que dice que nadie daña a nadie. Hay gente que sí te daña. Todo depende de tu mentalidad y cómo tú eres. Porque sí, si tú te dejas dañar, tú te vas a dañar. Yo me dejé dañar, yo me dejé influenciar de ella. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta lo que la otra persona hace. Entonces a mí me estaba gustando lo que ellas estaban haciendo. Las conexiones que ellas tenían a mí me estaba gustando. ¿Por qué? Porque ya Satanás en mi niñez me estaba marcando. Entonces esa marca que Satanás me hizo en mi niñez, esa marca en mi juventud, en mi adolescencia, entonces empezó a crecer en mí. Y lo que yo estaba viendo me estaba gustando. Ya hubo conexiones tan profundas que yo me conecté con una de esas jóvenes. Sabes que en esas relaciones siempre hay un macho y un varón. Entonces yo me conecté con la que era el varón. Yo tuve una relación con ella. Yo duré aproximadamente 1 año con esa relación con esa joven. Wow. Sufriendo, padeciendo. Ahí cuando yo conocí a esas jóvenes, conocí un ambiente que fue un ambiente de droga, un ambiente que no era agradable ante los ojos de Dios, pero era algo que yo no entendía. Sabes que cada joven lo que quiere en el mundo es disfrutar el mundo. Cada joven en el mundo lo que quiere es ver las manifestaciones que hay en el mundo sin el conocimiento y sin saber a dónde te va a llevar los placeres que hay en el mundo. Ya yo estaba atada a las manifestaciones del mundo. Ya yo estaba que a mi pena, a mis 15 a 14 años, ya yo estaba usando vicio. Lo hacía escondido de mi madre porque vivía con ella, mi madre siendo cristiana. Yo lo hacía escondido de ella. A mí me gustaban las mujeres, que el Señor reprenda al diablo, pero yo la hacía escondida de mi madre porque yo sabía que ella era cristiana y también sabía que ella no iba a aceptar lo que yo tenía por dentro. Yo sabía que ella no iba a aceptar las manifestaciones que yo estaba haciendo en mi vida. Aún tu madre siendo cristiana, dándote una buena enseñanza, una buena educación, decidiste escoger ese mundo porque Satanás pensaba una cosa contigo, pero le salió otra. Entonces, Daniela, háblanos de tu experiencia en ese mundo. Mi experiencia en ese mundo yo diría que fue verdaderamente triste y doloroso. ¿Por qué? Porque que una vida sin Dios, una vida que no tiene luz ni tiene esperanza. Una vida sin Dios es una vida que verdaderamente en el mundo no tiene nada. Porque aunque yo gozaba en el mundo, yo creía que gozaba, pero yo me estaba maltratando. Amén. Porque yo sufría, desde que empecé a tener mis 15 a los 16,
y a los 17 años empecé a sufrir. Para yo poder estar bien, yo tenía que fumarme un tabaco de guana, yo tenía que beber, tenía que ir para la discoteca para yo poderme sentirme bien, tenía que tener una mujer al lado mío para yo poderme sentirme bien. En el mundo yo estaba buscando la felicidad, que la felicidad que tenía Dios, yo la estaba buscando en el mundo, porque hay gente que están buscando cosas en el mundo y no saben que lo que ellos están buscando en el mundo lo tiene Dios. Amén. Entonces, ¿qué fue lo peor que te pasó, Daniel? Lo peor que a mí me ha pasado en la vida es la marca que Satanás me hizo desde niña, porque a través de esa marca es donde yo vengo sufriendo, a través de esa marca es donde yo vengo padeciendo, a través de esa marca yo pude cogerle odio a los hombres, a través de esa marca yo vine creciendo, creyendo que yo era un hombre, a través de esa marca yo vine creciendo y actuando con un hombre, que yo soy un hombre tan profundo que hoy en día todavía hay gente que me dicen que yo parezco un hombre, pero yo no le doy mente a eso porque yo reconozco y sé de dónde Dios a mí me sacó. Amén. Y eso son cosas que a mí todavía me han marcado mi vida, porque son cosas que duelen. Hay gente que lo ve natural, donde yo no lo veo natural, porque son cosas que son espirituales. Gente que todavía hay gente que no conoce eso. Gente que viven en ese mundo, pero no conocen lo que ellos están viviendo. Amén. Son cosas que son dolorosas y eso fue algo que a mí me marcó profundamente. Tu peor momento en ese mundo. Mi peor Una momento situación que haya vivido. en ese mundo fue una vez donde yo me enamoré de una joven. Y yo me enamoré de esa joven y yo vi cuando ella me dejó, yo lo daba todo por ella, yo vi que ella me dejó y yo vi que cuando ella me dejó yo sentí que el mundo se me vino arriba. Yo me acuerdo que ese día, cuando ella me dejó, yo empecé a llorar, yo fui para la casa de mi madre, yo vivía sola. Yo me acuerdo que yo allá en mi casa, en la casa de mi madre, yo me hinqué en una silla y empecé a llorar. Y empecé a llorarle a Dios. ¿Por qué? Porque en mi casa yo sentía que si me quedaba en la casa, yo sentía que algo iba a pasar con mi vida, porque no aguantaba el dolor que yo tenía, no aguantaba el dolor que yo sentía. ¿Por qué? Porque el deseo mío en el mundo era yo casarme con una mujer. El deseo en el mundo mío era yo vivir con una mujer. Ese era mi deseo que tenía. Y a yo ver que ella me dejó, yo quería ya, o sea, yo no quería estar en esta vida ya. Yo no quería existir en este mundo. Yo, cuando me fui a la casa de madre, empecé a llorarle a Dios, a decirle, Señor, ¿por qué? Empecé a llorarle, porque yo sentía algo en mi vida que yo no podía estar sola en mi casa, porque algo en mí iba a pasar si yo me quedaba sola en mi casa. ¿Y qué te dijo tu madre? Me acuerdo que ese día eran como las 2 o las 3 de la mañana. Me acuerdo que mi madre estaba durmiendo. Ella no me escuchó. Yo tenía miedo de que ella me escuchara. Yo estaba llorando en silencio. ¿Sabes lo que es llorar en silencio? Cuando tú te vas en intimidad con Dios, que solamente tú le lloras a Dios. Así me sentía yo ese día. Porque yo sentía que había algo detrás de mí, que andaba detrás de mi alma. Y no podía estar solo. Santo Dios. Entonces, la gente, Daniela, muchas veces juzga, señala y critica el cambio que Dios hace en la persona, porque es que la gente no sabe lo que tú has padecido. Si la gente juzga por la apariencia, porque es que la gente te juzga sin conocerte. Yo diría que si una persona te conoce, yo diría que esa persona no te va a juzgar porque esa persona ya conoce lo que tú has vivido y conoce por lo que tú has padecido. Sí. Yo siempre digo que la persona siempre te juzga y habla de ti porque quiere conocerte y quiere saber quién tú eres. Hay gente que te juzga lo que Dios ha hecho en tu vida, pero tú sabes quién eres en Dios. Tú sabes lo que ha padecido, lo que ha sufrido, lo que ha llorado, lo que ha lamentado pasar por ahí. Porque a veces no es que la persona quiere, que Satanás lo ata a tal modo que la persona queda en un sueño profundo y a veces quiere despertar y no puede. Amén, mi amado. Satanás ata tanto a las vidas, tanto a la juventud, a una magnitud que tienen 20 en los ojos que no saben ni lo que están haciendo. Y siente que lo que están haciendo, ellos lo están haciendo bien. Donde verdaderamente nosotros como cristianos y hijos de Dios sabemos que como está el mundo, como está la juventud, no están bien, porque nosotros al pasar a ser hijos de Dios, Dios nos quitó la máscara que teníamos. Nosotros ahora estamos viendo que los jóvenes están viviendo hoy en día no está bien delante de Dios. Nosotros estamos viendo ahora que los jóvenes tienen una máscara en sus ojos que no lo está dejando ver la realidad y no lo está dejando ver la verdad. Porque cuando yo estaba en ese mundo, mi amado, yo creía que yo estaba bien. Yo creía que yo lo tenía todo, mi hermano. Donde ahora cuando yo pasé a ser cristiana, yo entendía que yo no tenía nada. Yo entendía que yo no era nadie. Yo pensaba que era alguien en el mundo, pero en el mundo yo ahora entiendo que yo no era nadie.
ahora es que en verdad tiene el valor que Dios quería poner en tu vida. Amén, mi amado, porque en el mundo a veces buscamos que alguien nos dé un valor. A veces en el mundo buscamos que alguien nos exalte. Sí. Y el único que nos puede exaltar se llama el Señor. Amén. El único que nos puede dar el valor se llama Dios. Porque nosotros buscamos la felicidad donde no hay felicidad. Sí. Y nos olvidamos que la felicidad es Cristo en nuestra vida. Y tu círculo de amigos, de amigas en ese tiempo. En mi juventud, mi círculo de amigas eran personas que usaban vicio, personas que no salían de la calle. Ahí fue donde yo me crié, ahí fue donde yo empecé a levantarme, ahí fue donde mis ojos se fueron abriendo, ahí fue donde conocí verdaderamente el mundo, ahí empecé a conocer la droga, empecé a conocer lo que era la delincuencia, yo empecé a conocer muchas cosas, porque depende de la amistad que tú tengas en el mundo, así mismito tú te vas a sobresalir en el mundo, depende de con quien tú andas, depende con quien tú vives, depende con quien tú caminas en el mundo, así mismito tú vas a caminar. Que por más santo que la gente te quiera tener en el mundo, si tú andas con una gente que no es santo, tú no vas a ser santo. Si tú andas con una gente que no es agradable ante los ojos de Dios, tú no vas a ser agradable. Tarde o Porque temprano. esa gente te va a enseñar lo que está viviendo. Esa gente te va a dar de lo que ellos están portando. Entonces, cuando yo conocí a aquellos dos jóvenes, yo lo que pude recibir lo que ellos estaban portando. Sí. Yo lo que pude recibir era lo que ellos estaban viviendo. Ellas lo que estaban viviendo era en la calle, en la delincuencia. Entonces, eso fue lo que yo empecé a vivir juntamente con ellos. En la delincuencia, que cuando yo cumplí mis 17 años, mi hermano, yo me acuerdo que yo quería irme de mi casa, porque yo sentía que, como yo quería estar en el mundo, yo sentía que mi madre no me iba a dejar estar como yo quería. Y yo decidí irme de la casa. Yo me acuerdo que yo decidí irme donde mi padre. Me acuerdo que cuando estoy allá donde mi padre, veo que la situación con mi padre no es la misma que yo vivía con mi madre, porque no es lo mismo que tú ibas con tu madre, que tú ibas con tu padre, tú siendo un adolescente, tú siendo hembra, porque tu padre no te va a dar la misma educación que tu madre te da. No. Yo me acuerdo que yo apenas con 17 años tenía que trabajar para yo poder tener lo que yo quisiera, porque mi padre no me daba lo que yo quería tener. Mi padre no me daba lo que mi madre me daba. Yo me acuerdo que yo viví 5 meses con mi padre viviendo allí en el campo. Me acuerdo que me cansé de vivir con él y volví atrás, volví a Santiago a vivir con mi madre. Y no me pude quedar con ella. Yo me acuerdo que yo me voy a la casa de mi hermana. Cuando me mudo con mi hermana, veo que no tengo trabajo. Veo que mi hermana me hace diligencia y me consigue un trabajo yo siendo menor de edad. Cuando ella me consigue ese trabajo, mi hermano, yo empiezo a trabajar. Recuerdo yo duré como 2 meses trabajando. Cuando yo empecé a trabajar, yo junto dinero para yo mudarme sola, porque no quería vivir con ella, porque yo sentía que no tenía la libertad suficiente que yo quería tener. Sí. Me acuerdo que yo me mudé sola. Y cuando yo me mudo sola, me acuerdo que ese fue el error que yo hice en mi vida, fue mudarme sola. Porque cuando me mudé sola y empecé a vestirlo como verdaderamente yo quería. Empecé a hacer todos los placeres que Satanás puso en mi vida, todos los placeres que Satanás puso en mi corazón, todos los placeres que Satanás puso dentro de mí, yo empecé a hacer todo eso, porque eso era lo que Satanás quería en mi vida. Porque lo que pasa es que cuando una persona no tiene escrito, una persona es títere del diablo, que se lo reprende. Y me acuerdo yo que apenas con 17 años, yo me mudo sola, ahí empecé a comprar ropa de hombre, empecé a vestirme como un hombre, empecé a ponerme arete en mi cuerpo por todos lados, aquí, en la lengua, en todos lados, mi amado. Y me sentí que ya Satanás, yo me sentía que ya Satanás tenía el cuerpo mío dominado. Yo me creía, mi hermano, un hombre, yo me sentía hasta con la fuerza de un hombre. Yo creía dentro de mí que yo era un hombre, porque yo sentí que al yo mudarme sola, fue que Satanás, yo no me mudé sola, fue que Satanás se mudó conmigo. Yo sentí que algo dentro de mí encajó conmigo desde que yo me mudé sola, desde que yo solté madre, desde que yo solté mi hermana, que yo solté a todo el mundo. Yo sentí que algo en mí me agarró mi cuerpo y estaba gobernando mi vida ya, mi hermano, de una manera terrible, en verdad. Me imagino todo lo que sentía tu madre. Porque a pesar de que tú hacías las cosas a escondidas, sé que llega el momento donde tu madre se entera. Cuéntanos de eso. Cuando tu madre se entera. Amén, mi amado. Yo, en verdad, en lo que yo vivía en el mundo, yo nunca veía de que mi madre padecía por mí, de que ella sufría por mí.
porque en realidad ella nunca me dio como esa anécdota, ella nunca como que se dejó mostrar en mí que ella sufría por mí. Ella nunca se dejó ver de mí como si ella aparecía por mí, como si ella lloraba por mí, como si ella oraba por mí, nunca en la vida, sino que ella siempre me mostró una cara feliz, a pesar de que ella me veía en el mundo, envuelta en los vicios, envuelta en la discoteca, envuelta en el lesbianismo, vistiendo como un hombre, ya sabiendo que yo era una hembra. Ella nunca me dio ese sentido de sentir de que ella me menospreciaba o de que ella sufría por mí. Y yo siempre la veía feliz a ella, yo siempre la veía a ella normal, ella nunca me demostró ese rostro así como tristecido. Y yo me sentía normal, porque yo veía que mi madre, a pesar de lo que yo era, yo veía que mi madre, a pesar de que ella era cristiana, ella me aceptaba como yo era. A pesar de que ella sabía que yo era una mujer y que me gustaban las mujeres, ella aceptaba lo que yo hacía. Pero lo que yo no sabía es que ella nunca en la vida, en secreto, oraba por mí. Yo nunca pude entender que ella en secreto le lloraba a Dios por mí. Hasta que yo pude aceptar al Señor. Ahí fue donde yo me di cuenta, donde Dios me dio a entender de que yo estoy aquí por la misericordia de Él y por las oraciones que mi madre y las lágrimas que mi madre lloraba y botaba en oración, en secreto, donde nadie la veía, solamente Dios. Cosa que yo nunca pude ver en mi vida. Santo, tu madre siempre mostraba una cara feliz, aunque padeciera, aunque le doliera, siempre estaba en el secreto clamándole a Dios. Y hoy en día está viendo el fruto de esas lágrimas. Amén, mi amado. Son cosas que yo nunca pude verla, porque siempre mi madre me aceptaba como yo era. Ella siempre me recibió en su brazo. Además, yo soy la hija más chiquita que ella tiene. Y ella, a pesar de lo que ella veía, ella entendía de que Dios algún día iba a hacer algo en mi vida. Amén. Ella entendía de que las oraciones valen más que lo que una persona puede estar viviendo en el mundo. Ella entendía que lo que yo estaba viviendo no era más fuerte que las oraciones que ella le lloraba, que ella le hacía a Dios. Sí. Y esa lágrima que ella le botaba al Señor. Ella entendía que, aunque pasaran miles de años, ella entendía que a través de sus oraciones, algún día Dios iba a hacer algo en mi vida. Porque nada de lo que yo hacía, a ella le quitó el poder y le quitó la potestad y le quitó esa angustia y esa agonía que ella tenía de orar por mí, a pesar de que cada día ella me veía peor, a pesar de que cada día ella me veía que yo estaba más rebelde en el mundo, a pesar de que cada día ella me veía que yo estaba más profundamente en el mundo sembrada, por algo que yo llegué a entenderlo cuando yo me convertí, mi amado. Y era que el anhelo que yo tenía en el mundo de casarme con una mujer, de vivir con una mujer, cuando yo me convertí, que acepté al Señor, Dios me dio a entender que yo nunca me pude casar con una mujer por las oraciones que mi madre hacía por mí. Gloria. Que eso era algo que ella estaba rompiendo en el mundo espiritual, de que yo no llegara a establecer mi vida con una mujer. Y yo nunca en mi vida, yo siempre pensaba en el mundo y decía, pero ven acá, si yo quiero casarme con una mujer, si yo quiero vivir con una mujer, ¿por qué yo nunca he podido hacerlo? Si he tenido novias, si he tenido aquello, nunca he podido tener una relación estable con una mujer. Pero yo no sabía que había alguien que estaba en secreto orando y clamándole a Dios por mí. Que habían cosas que Dios no permitió que yo la pudiera vivir en el mundo, porque habían cadenas que se estaban rompiendo a través de una oración con la cual yo no estaba viendo. Y así hay gente que le gusta criticar lo que no ve sin saber lo que una gente pasa en el secreto. Y les gusta hablar de lo que ellos no están viendo y saber lo que una gente está viviendo en el secreto con Dios. Yo veía a mi madre normal, pero yo no veía que mi madre era una mujer de oración. Yo nunca vi que mi madre era una mujer que oraba a Dios por mí, por mi alma y por mi vida. Hasta que yo me convertí, Dios me dio a entender que a través de ella, a través de las oraciones, fue que yo pude venir a los caminos del Señor. Gloria al Señor. Entonces, Daniela, tú sabías que tu madre era cristiana y tú sabías que estaba en un mal camino. Tú sabías lo que tenía que hacer y aún así el diablo te tenía atada. Pero llega ese día que te convierte el Señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Ese día fue algo bien terrible, mi amado. Porque yo me acuerdo que fue en mayo del 2018. Yo me acuerdo que en esos meses que vienen pasando, yo me acuerdo que yo vengo soltando muchas cosas. Yo me acuerdo que yo vengo soltando dejar de beber, soltando de dejar de buscar a mis amigos, porque yo siempre buscaba a los amigos para ir a beber para la discoteca. Y yo me acuerdo que yo empecé a dejar todo eso paso por paso. Y me quedo en mi casa.
Me acuerdo que yo tengo un trabajo y en ese trabajo, yo me acuerdo que en ese trabajo donde yo estaba trabajando, yo escuchaba que la jefa me decía a mí, a ella la vamos a pulir aquí en este lugar. Y yo decía en mi mente, pero antes de que ustedes me pulan, yo prefiero irme de aquí. Y ellos se creyeron con eso en su mente. Yo me acuerdo que llegó un tiempo donde yo dejo de trabajar y yo me quedo en mi casa por 3 meses trancada sin trabajar. Pago unos cuantos meses de casa con lo que me dieron y me quedo en mi casa tranquila. Y veo que en mi casa, veo que nadie me busca, veo que nadie me llama, porque es que la gente siempre te busca cuando tú tienes. Aleluya. La gente siempre te llama cuando tú tienes. Mis amigos, o sea, los amigos que yo tenía en el mundo, yo vi que cuando yo dejé de buscarlo, cuando yo dejé de llamarlo, ellos nunca se tomaron un tiempo de irme a mi casa ni de irme a visitar mi casa. ¿Por qué? Porque yo dejé de buscarlo. Porque hay gente que te busca por lo que tú tienes. Hay gente que te busca por lo que tú le das, no por quien tú eres. Me acuerdo yo que duré 3 meses en mi casa tranquila, sin salir, sin beber, sin hacer nada. Y con la mente de que yo iba a conseguir otro trabajo. Y me acuerdo yo que cuando se me cumplen a mí los 2 meses que yo pagué de casa, yo me acuerdo que yo consigo un trabajo. Y cuando yo consigo aquel trabajo, fue un trabajo que a mí me gustó. Un trabajo que a mí me llenó de alegría en mi vida cuando llegó. ¿Por qué? Porque fue un trabajo que me aceptaron como yo era. Era un trabajo que me aceptaban lo que yo era en el mundo. Era un trabajo que era de delivery. Me gustaba porque al yo creerme un hombre, a mí me gustaban las cosas de hombre. Y me gustaba el trabajo. Me gustaban por cómo me aceptaron, me gustaban por cómo me pusieron. Y me gustaron porque como ellos me trataban a pesar de que yo era a pesar de que yo era quien era. Sí. Ellos me aceptaron ahí en ese lugar. Y yo me sentía bien, yo me sentía feliz por el trabajo que tenía. Y me acuerdo yo que cuando yo tengo 2 meses en ese trabajo, yo me acuerdo que yo vengo subiendo rebelde. Me acuerdo que yo vengo con una rebeldía subiendo tan profunda que para yo ir a trabajar yo tenía que fumarme un tabaco de marihuana porque no me sentía bien. Me sentía rebelde, ya yo no respetaba a nadie, no respetaba a mis compañeros. A mi misma jefa yo no la respetaba en ese lugar, pero yo no entendía lo que estaba pasando conmigo. Yo no entendía qué era lo que yo estaba viviendo en ese mismo instante. Me acuerdo yo que mi jefa se da cuenta de esto, de la rebeldía que yo tengo, cómo me estoy comportando, que no estoy respetando a nadie. Yo me acuerdo que ella me llama y me dice, Daniela, ven a mi oficina. Cuando ella me llama a su oficina, ella me dice, yo estoy viendo que tú te estás comportando muy rebelde. Yo estoy viendo que ya tú no estás respetando a tus compañeros ni tampoco me estás respetando a mí. Y ella me dice, ya tú no vas a poder seguir trabajando con nosotros aquí. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé mirándola y yo sentí llorar. Yo tenía un orgullo tan grande en el mundo, mi amado, que yo no le demostré, que a mí me dio pena que ella me cancelara del trabajo. Y cuando ella me canceló, yo solamente me quedé mirando y le dije que sí, que estaba bien. Cuando yo me paro de la silla, mi hermano, donde yo trabajaba, yo me acuerdo que era una 3ª planta. Cuando yo me paro, que me voy, yo me acuerdo que cuando yo voy bajando el escalón completo, yo escuché 2 voces. Yo escuché la voz de Dios y la voz de Satanás. A de Dios me dijo, devuélvete y pide perdón. Y la del diablo me dijo, no, vete. Como en el mundo, la gente que va en el mundo no conoce la voz de Dios, simplemente conocen la de Satanás porque a ellos que les sirve y son títeres del diablo. Yo seguí caminando y obedecí la voz que mi abuelo me dijo, no, vete. Amado, cuando yo me voy, yo me acuerdo que yo prendo una pasola que tenía. Cuando yo prendo aquella pasola, yo quería matarme. Yo quería que estrellármela a un vehículo. Yo quería que un camión me desbaratara. Yo quería que a mí me chocaran. Yo quería acabar con mi vida en ese mismo instante. Porque yo sentí que el mundo a mí se me vino arriba. Yo sentí que ya ese era el último día de mi vida. Amado, cuando yo llegué a mi casa, yo empiezo a llorarle a Dios. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo entristecida. Estoy sintiendo que hay algo que está faltando en mi vida. Y ahí donde estoy en mi casa, me acuerdo que estoy ahí llorando. Y me hinco en mi cama y estoy llorando porque siento que hay algo que anda detrás de mí. Siento que hay algo que quiere acabar con mi alma. Y empiezo a llorarle a Dios. Cuando estoy llorando ahí hinca en mi cama, yo escucho una voz que me dice, pídele que te cambie. Cuando yo escucho esta voz, yo empiezo a llorar. Veo que no hay nadie donde yo estoy porque estoy en mi cuarto, estoy en mi casa.
Y vuelve y la voz me dice, pídele que te cambie. Cuando yo escuché esta voz, yo empecé a decirle, Señor, cámbiame. Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Cuando yo empecé a decirle esto al Señor, yo agarro y me siento en la pared y me pongo de espalda para la pared. Cuando yo me pongo de espalda por la pared, yo me quedo pensando y escuché que el diablo me dijo, tú vas a cambiar, pero si te vas lejos de Santiago. Hermano, cuando Satanás me dijo esto, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, mi madre empieza a darme un testimonio y me empieza a decir por lo que ella estaba pasando a través de lo que yo estaba pasando en mi casa. Yo me acuerdo que mi madre empieza a decirme que cuando a mí me botaron del trabajo, que yo quería acabar con mi vida, me acuerdo que ella me dice que Dios le habló a ella en el trabajo y Dios le dijo, vete de rodillas, que hay problema en el mundo espiritual. Amado, y mientras yo estoy peleando por mi vida en el mundo físico, yo entendía cuando me convertí que mi madre en el mundo espiritual estaba peleando por la vida mía, porque había alguien que ya quería acabarme y quitarme de este mundo. Amado, y cuando yo estoy en mi casa, que estoy llorando, que Satanás me da esta palabra y me dice, tú vas a cambiar, pero si te vas lejos de Santiago, yo empiezo a llorar y empiezo a recoger todo en mi casa. Sabes que las mujeres cuando se están mudando, recogen todo y la casa se ve vacía. Y como mi deseo en el mundo era yo casarme con una mujer, cuando yo vi mi casa vacía, que vi esa recesión, yo quería morirme, yo quería acabar conmigo. Yo estaba que no podía estar en mi casa, porque yo sentía que en mi casa había algo que quería acabar conmigo, porque yo quería matarme, pero no encontraba cómo yo quitarme la vida. Yo quería quitarme la vida, pero no podía quitarme la vida, mi hermano. Y yo me acuerdo, mi amado, que yo duré 3 días pensando en mi casa, andando, cogiendo a la casa de un primo mío, a mi casa, pensando cómo yo le iba a decir a mi madre que yo me iba a ir de Santiago. Yo no sabía para dónde me iba, pero yo quería irme de ella. Yo quería irme lejos porque alguien me dijo que yo iba a cambiar, pero si me voy. Sí. Amado, y cuando yo estoy pensando estos 3 días, me acuerdo que cuando llega el día que yo decido irme, que lo pienso, me acuerdo que fue un sábado. Yo me acuerdo que yo voy a la casa de mi madre, yo voy al trabajo donde mi madre está trabajando. Yo me acuerdo que cuando yo voy allá, que yo la llamo, lo primero que ella me dice, yo te estaba esperando, porque ella ya sabía lo que estaba pasando, porque ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho lo que estaba pasando en el mundo espiritual, mientras lo que yo estaba viviendo en el mundo físico. Cuando ella me dice esto, yo la miro llorando, le digo, yo me voy, yo me quiero ir de Santiago. Y ella me mira a los ojos y me dice, pero ¿para dónde tú vas, mi hija? Si solamente tú tienes que estar al lado de tu familia, al lado de tu familia donde tú tienes que estar. Cuando ella me dijo esto, le dije, yo no sé, mami, yo lo que sé es que yo me quiero ir de Santiago, yo me quiero ir lejos de ti. Escucha bien, mi amado. Cuando ella me dijo esto, yo arranco y me voy. Cuando yo me voy, yo veo que el pastor mío me escribe y me tira por WhatsApp. Y me dice, Daniela, mi hija. Yo le digo, dígame. Y él me dice, ven aquí a la casa. Cuando él me dice así, algo me dijo, pregúntale para qué. Porque que ya Satanás sabía y ya conocía lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Sí. Porque cuando yo quería acabar con mi vida, yo me acuerdo que mi madre me estaba diciendo y me decía, cuando yo me convertí, que Satanás le decía a ella, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Mientras ella estaba orando y mientras ella estaba peleando por mí, Satanás le hablaba y le decía, me la llevo. Cuando el pastor mío me escribe y me dice, ven que yo quiero hablar contigo. Me acuerdo que yo pregunté, mi mente, Satanás me puso en la mente y me dijo, pregúntale para qué. Y yo como que me hice la loca y yo le puse, está bien, y voy allá a la casa del pastor. Cuando yo llego a la casa del pastor, allá está mi pastora y está el pastor mío. Están los dos sentados en un mueble y yo me siento en el medio. Cuando yo me siento en el medio, el pastor mío me pone la mano aquí en el hombro y me dice, empieza a hablar conmigo, empieza a aconsejarme, a decirme, mi hija, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Cuando él me dijo esta palabra, yo simplemente empecé a llorar. Yo no sabía por qué lloraba. Yo lo que sé es que de mis ojos salían lágrimas que yo no sé ni cómo era que salían, porque a mí no me salió absolutamente nada más que llorar. Y cuando yo estoy llorando, que ellos están viendo que yo estoy llorando, el pastor mío entonces me dice, repite conmigo, Señor Jesús. Yo estoy llorando, yo no puedo ni hablar porque siento que mi estómago y mi garganta, siento que hay un nudo que no me da ni siquiera hablar. Cuando él me dice, repite conmigo, Señor Jesús, yo digo llorando, yo digo, Señor Jesús. Cuando yo dije Señor Jesús, yo sentía que algo dentro de mí como que se rompía. Yo sentía que algo dentro de mí como que trallaba. Cuando él me dijo, di en esta hora. Cuando dije en esta hora, yo sentía que las cadenas que yo tenía, que lo que Satanás puso en mí en el mundo, yo sentía que cada vez que yo mencionaba el nombre del Señor, algo se estaba rompiendo.
cuando yo le dije, yo te acepto, yo sentí que ay Dios mío, Padre, te adoro. Yo sentí que ese espíritu que Satanás entró en mí desde mi niñez, ese espíritu, esas legiones que Satanás entró en mí, en mi juventud. Cuando yo le dije a Dios, yo te acepto en esta hora, yo sentí que todo eso salió de mí. Yo sentí que las cadenas dentro de mí se estaban rompiendo. Cuando yo le dije que yo te acepto en esta hora, yo sentí que yo nací de nuevo. Yo sentí que wow, Padre, te adoro, Dios. Gloria a Dios. Yo sentí que yo nací de nuevo. Yo sentí que yo fui una nueva criatura. Yo sentí que yo fui un niño recién nacido. Cuando yo le dije al Señor, yo te acepto en esta hora. Cuando yo acepté al Señor, yo duré como 30 o 15 minutos, me acuerdo yo, llorándole a Dios, ahí, llorando. Me acuerdo yo que cuando yo termino de llorar, el pastor mío iba a ir conmigo a mi casa donde yo vivía para nosotros recoger la mudanza mía y llevarla a la casa de mi madre. Cuando nosotros, me acuerdo que el pastor mío tiene una peluquería y en la peluquería de él, en el frente, hay un espejo que te ve enterecito. Y me acuerdo que primero pasamos por la peluquería antes de pasar por mi casa. Y cuando él entra, que yo entro más atrás, yo me acuerdo que cuando yo entro, yo tengo un pantalón como de guardia, tengo unos tenis, el pantalón lo tengo por debajo de la nalga y tengo una camiseta y tengo trenza. Cuando yo entro, ¿qué me veo? Yo me quedé mirándome yo misma en el espejo y mi mente me dijo, esa no es Daniela. Cuando mi mente me dijo eso, yo veía que yo era un personaje, mi amado. Y hacer gente en el mundo que están tan encegados que ellos no están viendo que ellos son un personaje. Que ellos no están viendo que el uso natural que Dios le dio no está en ellos todavía. Amén. Que hay algo que tiene que romperse en ellos todavía. Por eso es que hay tanta gente en el mundo que son lesbianas, que son homosexuales. Y es que están cegados. Se están viendo que ellos tienen el uso natural, donde realmente nosotros sabemos que ese no es el uso natural que ellos tienen, que eso no es la naturaleza que Dios le dio a ellos. Porque yo en ese mundo me sentía bien. En ese mundo yo sentía que ese era mi uso natural que yo tenía. Mi amado, y cuando yo veo esto, yo lo primero que yo hago es que agarro y me subo el pantalón. Porque yo entendía, como yo vi que ya Dios, yo acerté al Señor, yo sentía que este no era el uso original que Dios me había dado a mí. Amén. Sino que había algo en mí que me estaba dando a entender que ese era el uso natural que yo tenía que tener. Yo agarro y me subo el pantalón, mi amado. Me acuerdo que cuando buscamos la mudanza, que nos mudamos, que yo estoy con mi madre viviendo, me acuerdo yo que al otro día es domingo y es día de culto. Yo me acuerdo que mientras yo estaba en el mundo, yo los fines de semana agarraba y salía para de mis amigos, salíamos a beber, salíamos para todos lados, para la discoteca. Además, me acuerdo yo que ese domingo yo me levanto a las 10 de la mañana y no encuentro qué hacer, porque ya soy una nueva criatura, ya yo entiendo y sé que no puedo buscar a mis amigos, ya yo entiendo y sé que no puedo beber, porque yo entiendo que yo acerté al Señor. Amén. Yo entiendo que algo entró dentro de mí que vino a cambiar mi vida. Además, cuando yo me levanto ese día a las 10 de la mañana, ese domingo, yo me siento en mi casa, donde yo vivía, había una terraza, era una casa de 2 plantas, yo me siento en los escalones. Cuando yo me siento en los escalones, yo escucho una voz que me dice, quítate la vida. Cuando yo escucho esta voz, yo me quedo así pensando, y vuelve esa voz y me dice, quítate la vida. Cuando yo escucho esta voz, yo empiezo a llorar, yo soy nueva creyente, yo no entiendo qué es lo que está pasando conmigo. Y yo en el lado donde yo estaba, yo me fui de ahí y me fui para otro lado. Me fui para la parte trasera de mi casa. Me acuerdo yo que donde yo vivía había una mata de mango grande. Yo me voy en el patio. Y allá en el patio vuelvo y me siento así. Y volví a escuchar la voz y me dijo, ahórcate, quítate la vida. Ya tú no vas a volver a ser la misma de antes. Ya tú no vas a volver a ser como tú eras antes. Ahórcate, quítate la vida. De modo, cuando yo escuché esto, yo empecé a llorar porque yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Yo no entendía que Satanás, ya a Satanás ve que el tiempo de él se le agotó en mi vida, entonces él quería matarme, él quería quitarme la vida. Porque eso es lo que pasa con gente en el mundo, que Satanás le da todo lo que le da. Pero cuando ya Satanás quiere llevarse a esa gente, que ya deja de darle lo que le está dando, entonces Satanás quiere acabar con la vida de esa persona. Sí. Satanás quiere quitarle la vida, Satanás quiere llevarse a esa persona. Entonces Satanás entendía que en el mundo él no me pudo matar. Satanás entendía que mientras yo estaba en el mundo, mientras yo vivía en el mundo, él no pudo acabar conmigo porque habían
había una persona que oraba por mí, que clavaba por mí, que daba rodillas por mí, que habían cadenas que a través, que aunque no se rompieron todas, habían cadenas que se estaban rompiendo en mi vida poco a poco. Cuando yo me convertí, entonces Satanás quiso matarme. Satanás quiso quitarme la vida, pero lo que él no estaba entendiendo que cuando yo acepté al Señor, no fue de mentiras que yo acepté al Señor. Amén. Satanás no entendía que cuando yo dije al Señor, yo te acepto mi vida, Satanás no estaba entendiendo que fue de verdad de que yo acepté en mi vida. Yo acepté al Señor en mi vida. Satanás no entendía de que Dios entró en mi vida de verdad, que no fue relajando, porque hay gente que aceptan a Dios para salir del paso, pero no. Sí. Yo entendí que yo acepté al Señor de corazón. Amén. A una magnitud tan terrible que hoy en día yo he querido soltar a Dios y no he podido soltar a Dios. No porque yo he entendido que yo acepté a Dios, pero Dios también me acertó a mí. Amén, gloria al Señor. Daniel, entonces cuando te convierte el Señor, ¿qué dicen tus amigos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Amén, mi amado. Cuando yo me convertí a Dios, yo me acuerdo que los amigos cercanos que yo tenía me decían, tú sí te ves fea, tú te ves rara. Y era tan terrible cuando yo senté a Dios, mi amado. Oye, para que usted vea cómo los demonios y Satanás actúan. Mientras en el mundo yo era leviana, yo andaba como un hombre, yo siendo una mujer, yo no me sentía engolzada, mi hermano. Yo me sentía que yo estaba bien. Mi amado, y cuando yo acerté a Dios, que yo empecé a cambiar, que yo empecé a vestirme como una dama, que yo empecé a vestirme como una sierva de Dios, yo me sentía avergonzada de salir a la calle. Yo tenía hasta vergüenza de salir a la calle. Wow. Para que la gente no me viera como yo estaba. Entonces, cuando yo tenía que tener la vergüenza, yo nunca tuve la vergüenza, que era como yo andaba en la calle. Porque ahora a la gente le da más vergüenza andar vestido de cristiano que andar vestido como un mundano. Aleluya. Y eso a mí me dolió mucho. Yo tuve que aguantar salir a la calle, aunque me daba vergüenza, que yo sentía que eso me molestaba. Por como yo era antes, porque yo duré muchos años en el lesbianismo, atada. Entonces, al yo cambiar, a la gente verme cambiando, tanta gente, Dios cambiarme y dejarme en el mismo lugar, eso como que empezó a darme vergüenza. Pero yo no entendía por qué me daba vergüenza. Cuando en el mundo no te daba vergüenza, entonces aquí sí. Hay gente que te han criticado, han hablado de ti. Yo sé que siempre aparecen todo tipo de personas que dicen que tú todavía sigues siendo la misma persona, que tú todavía no has cambiado. ¿Cómo ha sido esos momentos? Esos momentos son muy, muy difíciles, mi amado. Pues yo me acuerdo que cuando yo me convertí, cuando yo tenía como una semana, yo me acuerdo que yo tengo una prima y ella me decía, esa no va a durar mucho en el evangelio. Y yo era nueva creyente, yo no le hacía caso porque yo decía que tal vez era Satanás que estaba dando a través de ella. Pero yo le gracias a Dios los días que yo tengo y los años que yo tengo en el evangelio. Y todavía, con estos años que yo tengo en el evangelio, hay mucha gente que habla de mí, mucha gente que me critica. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 2 años en el evangelio, donde está la iglesia, hay un hombre, un impío, que cada vez que yo salía de la iglesia, en la mañana, él me decía, mira, parece un hombre. Y eso me molestaba mucho. Antes a mí me molestaba mucho que a mí me dijeran que yo parecía un hombre. Antes me molestaba mucho esa palabra, que me dijeran, tú pareces un hombre, tú caminas como un hombre, tú actúas como un hombre. Y antes yo no lo daba a demostrar a la persona que me dolía, pero Dios sabe que dentro de mí me duele. Amén. Y hoy en día, ahora la gente, viendo los cambios que Dios ha hecho en mi vida, porque la gente no me conoció como yo era en el mundo, la gente no me conoció. Los que son de mi entorno cercano, sí reconocen y saben la clase de personas que yo era en el mundo. Y tal vez ellos pueden ver lo que vean en mí, ellos no me van a criticar porque ellos saben y reconocen quién yo era y cómo yo andaba en el mundo. Amén. Pero el que no me conoce me va a criticar y va a hablar mal de mí por tal vez como yo camino, por tal vez como yo hablo, por tal vez como yo actúo. ¿Por qué? Porque ellos no me conocieron. Ellos no saben quién yo era en el mundo. Hay mucha gente que me dice, no, porque lo que Dios cambia, Dios lo cambia por completo. Pero lo que ellos no saben, las palabras que Dios me ha dicho y lo que Dios me ha dado. Amén. Dios me ha dicho a mí que como yo era en el mundo, así mismo Él me iba a poner en el evangelio. Entonces la gente no sabe ser pendiente. La gente no ha conocido lo que Dios ha hablado contigo en secreto. Sí. Porque la gente juzga sin apariencia, sin conocerte y sin saber quién tú eres. La gente nunca olvida. Hay personas que para ellos tú siempre seguirás
la misma Daniela de antes. Y la misma Daniela ya quedó sepultada. Aquella Daniela quedó sepultada ya en el mundo. Ahora hay una nueva Daniela, una nueva vida. Daniela, hay personas que dicen, el que está en ese mundo no cambia. El que cayó ahí nunca cambia, siempre será la misma persona, pero nosotros vemos lo contrario, porque cuando Cristo llega a una persona, todo cambia. Las cadenas se rompen. Hay gente que quieren soltar y no pueden, porque ellos creen que son ellos mismos que van a poder romper con lo que lo ata, pero es Cristo quien rompe las cadenas. Amén, mi amado, yo tengo que decir la verdad. En el mundo hay mucha gente que está en ese camino, en esos caminos. Y son personas que quieren cambiar. Sí. Son personas que quieren que alguien los saque de ese mundo. Pero ellos entienden que están atados. Ellos entienden que hay cosas en su vida que no los deja caminar hacia la verdad. Ellos hay gente que en sus habitaciones, en su casa, en la soledad, en el silencio de la noche, lloran lágrimas de sangre. Porque todo el que está en ese camino sufre. Todo el que está en ese camino llora. Todo el que está en ese camino padece. Porque son menospreciados. Sí. Son gente que todo el mundo lo tira al rechazo, lo tira al olvido. Porque lo ven diferente. Entonces hay gente que dice que todo el que está en ese camino no cambia. Todo el que está en ese camino no sale de ahí. Sí sale. Porque hay un Dios que hace lo imposible posible. Amén. Hay un Dios que lo que es natural para el hombre, para Dios sobrenatural. Hay un Dios que rompe la cadena. Sí. Hay un Dios que libera al más atado que esté. Amén. Hay un Dios que para él no es nada imposible. Y yo creo que a través de las oraciones, Dios puede hacer algo grande en la vida de un hombre y de una mujer. Porque es que las oraciones tienen demasiado poder. Amén. Las oraciones son las que rompen la cadena. Yo sé que Dios lo va a hacer en la vida de muchas personas que quieren cambiar en su vida. La vida de muchas personas que le lloran a Dios porque quieren cambiar, porque quieren servirle a Dios, porque ellos entienden que donde ellos están, ellos no están bien. Ellos entienden que hay algo en su vida que tienen que llenarlo. ¿Cuál sería tu consejo, Daniela, para esas mujeres que están en ese mundo? Mayormente mi consejo para esas mujeres que están en ese mundo es que no pierdan la fe en el Señor, que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, lo que el humano ve imposible, para Dios no es imposible. Hay cadenas que el hombre no rompe, pero el único que las puede romper se llama Jesús de Nazaret. Y a través de tu orar, aunque tú seas inconverso, aunque tú seas impío, a través de tu irte ante Dios, Dios puede escuchar esas oraciones que tú le haces con el corazón al Señor. Porque Dios ve lo más profundo del corazón. Hay gente que le lloran a Dios con el corazón, estando en el mundo porque quieren cambiar. Y tarde o temprano, Dios hace algo en la vida de ellos. Amén, gloria al Señor. Dios puede hacer cosas grandes en esa persona. Si lo hizo contigo, también lo puede hacer con cada uno de ellos. Así que madre, padre, tú que estés escuchando este testimonio tan poderoso, no pierda la fe que tu hijo puede cambiar. Así como la madre de nuestra hermana Daniela clamaba a Dios, aunque ella no veía, su madre clamaba y clamaba hasta hoy en día ver el resultado de las oraciones. Yo te insto a que sigas clamando y le sigas creyendo a Dios, que Dios lo va a hacer. Dios te bendiga y Dios te guarde.